Bueno, la clase anterior nos quedó un tema pendiente, así que vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en la clase pasada y vamos a aprovechar de ver ese temita antes de comenzar con la clase, digamos, del día de hoy. Bueno, la clase pasada fue más que nada una clase introductoria, ¿cierto? En la que revisamos primero el contexto en el cual se desarrolla esta asignatura, ¿cierto? Que es una asignatura de mecánica, ¿cierto? Que vamos a estudiar en particular eh, mecánica de sólidos, ciertas fuerzas actuando sobre cuerpos en estado sólido. Esos sólidos tienen la capacidad de deformarse y ahí dentro de esa área se encuentra lo que es la resistencia de materiales. ¿Ya? Eh, Luego comenzamos, ¿cierto?, con un repaso de conceptos básicos que hay que manejar para tener éxito en esta asignatura. El primero concepto ampliamente conocido por ustedes es el concepto de fuerza. Importante acá señalar que para describir una fuerza de manera completa, ¿cierto? Teníamos que describir tanto su punto de aplicación, su magnitud, su dirección y su sentido, ¿ya? El punto de aplicación es el punto en el cual la fuerza actúa, la magnitud, ¿cierto?, es el número de unidades que describe la intensidad con la que actúa la fuerza sobre ese punto, la dirección hace referencia a la línea infinita sobre la cual se encuentra la fuerza, y el sentido, ¿cierto?, hacia qué lado, digamos, de esa línea de acción la fuerza actúa, ¿sí? Y que está dado por la flecha, ¿cierto?, del vector. Eh, Importante tener en cuenta que una fuerza, al estar actuando sobre un cuerpo, ejerce dos efectos. Uno es una tendencia a la traslación, ¿ya? Cuando yo ejerzo una fuerza sobre algo, estoy haciendo que ese algo, ese cuerpo, tienda a trasladarse. Y esa tendencia a la traslación está dada por el módulo de la fuerza, ¿ya? Estos 10 newton que hay acá, por ejemplo, en el ejemplo que hay en pantalla. Estos 10 newtons son una medida de la tendencia a la traslación que produce la fuerza. Pero además, las fuerzas también producen una tendencia a la rotación. Y esa tendencia a la rotación está dada por el concepto que vimos en la clase anterior, que es el concepto de momento, ¿ya? Entonces, cuando yo ejerzo una fuerza, estoy haciendo dos cosas. Haciendo que un cuerpo tienda a trasladarse mediante la magnitud de la fuerza y haciendo que el cuerpo tienda también a rotar mediante el momento. Vimos que el momento había un sinfín de formas de poder calcularlo. La definición básica, ¿cierto? Es un producto cruz, R cruz F, pero luego, ¿cierto? Si yo desarrollo vectorialmente ese producto cruz, podía calcularlo eh, mediante el producto de la fuerza por la distancia perpendicular y también podía, ¿cierto?, hacer uso de la propiedad distributiva, ¿cierto? Y distribuir el cálculo de un momento mediante la suma de los momentos de las componentes, que era en el fondo, a mi juicio, la forma más fácil de calcular un momento. Pero siempre es fuerza por distancia y esa distancia tiene que ser perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Chicos, me parece que alguien tiene el micrófono prendido. Me llega como un pequeño ruido. Ya creo que ahí se apagó. Eh, bueno, vimos un ejemplo, ¿cierto? Este ejemplo que está en pantalla. Acá se describen las tres formas que hay para calcular el momento. Básicamente, ¿cierto? Ocupar la definición de producto vectorial, encontrar la distancia perpendicular desde el punto B hasta la línea de acción de la fuerza, o el método que utilizamos para resolver el problema, que finalmente era, ¿cierto?, descomponer la fuerza, como se ve en la pantalla, ¿cierto? Acá están las dos componentes, la componente X y la componente Y, y cada componente, ¿cierto?, la multiplicamos por la distancia perpendicular que hay desde el punto a la línea de acción de la fuerza. Entonces, por ejemplo, para la componente horizontal, que es estos 400 newton, ¿cierto? La distancia perpendicular desde el punto B hasta la línea de acción de la fuerza es esta distancia que acabo de marcar con una línea, con una flecha roja. Y esa flecha, ¿cierto?, vale 160 milímetros. Por eso va acá el 400 newton va multiplicado por 0,16 metros.
Luego, de manera análoga, debo encontrar la distancia perpendicular desde el punto B hasta la línea de acción de la componente vertical, que es esta línea que acabo de marcar en azul. Es por eso que ese módulo de 693, que es la componente vertical, va multiplicado por el brazo, ¿cierto? Muchas veces se le llama a esa distancia perpendicular, se le llama brazo de momento, y bueno, vale 200 milímetros, que son 0,2 metros. Y el signo, ¿cierto?, está dado por la regla de la mano derecha. Ya sea horario o antihorario, eso lo puedo definir yo al empezar la formulación. En este caso habíamos definido el sentido horario como positivo y ambos momentos me daban en ese sentido, es decir, sentido horario, por lo tanto iban a ser positivos los dos. Luego sumo, ¿cierto? Y obtengo el módulo del momento, que va a la unidad de newton metro, y que vectorialmente sabemos que es un vector que sale del plano donde se encuentra la fuerza y la distancia, que en este caso era el plano XY. Por lo tanto, ese vector está ubicado en el plano Z, o sea, en la dirección del eje Z. Y es negativo, ¿cierto?, por la regla de la mano derecha. Así que ese ejemplo fue lo que vimos en la clase pasada. No sé si alguien lo revisó después y le surgieron alguna duda, o si todavía hay algo que no haya quedado claro. ¿Puede preguntar ahora? Profe, yo tengo una duda. Sí, dime. Cuando usted dice la distancia perpendicular hasta la línea de acción de fuerza, Ujú. esa es la... Bueno, aquí está como F de Y y F de X. ¿Y cómo la veo? Ya mira, eh, las fuerzas tienen una línea de acción, que es la línea infinita sobre la cual se encuentra la fuerza. Eso es lo primero que tienes que identificar. Entonces, por ejemplo, aquí yo primero descompuse, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la componente vertical tiene esta línea de acción. Esa es su línea de acción. Es la línea sobre la cual se encuentra el vector de la fuerza, ¿ya? Es infinita, ¿Ya? hacia ambos sentidos. Luego, tú tienes que multiplicar el valor de esa fuerza, que en este caso es 693, por la distancia perpendicular entre el punto respecto al cual tú estás momentando, porque los momentos siempre se calculan respecto a un punto. En este caso, ese punto es el punto B. Tú tienes que encontrar la distancia perpendicular desde el punto B hacia la línea de acción de la fuerza que tú estás calculando en el momento. Y esa distancia es esta de acá. Ahí se forma, ¿cierto?, el ángulo de 90 grados. Profe, ¿y ahí ¿Sí? podría ser el punto al que yo estoy calculando MA, por ejemplo, en momento de A? ¿Y tendría componentes solamente en I? ¿O no? A ver, mira, como te digo, los momentos siempre se calculan respecto a un punto. En este caso, el problema pedía específicamente que calculáramos el momento respecto al punto B. Ahora, si tú calcularas, no sé si te entendí bien la pregunta, pero si quieres calcular el momento de esta fuerza respecto al punto A, la respuesta es que ese momento vale cero, porque la fuerza pasa por el punto A. Por lo tanto, desde el punto a la línea de acción de la fuerza no hay distancia. Entonces te queda fuerza por distancia cero y te va a dar un momento cero. No sé si me explico. Ah, ya, ya. Sí, 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 entendido. Ujú. Ya, muchas gracias. Entonces, eso. Ahora, otra forma, por ejemplo, de calcular esto es extender, bueno, no sé si es la más conveniente en verdad, pero, por ejemplo, tú pudieses extender la línea de acción de la fuerza sin descomponerla, es decir, de esta fuerza, la extiendes, ¿cierto? Y luego trasladas esa fuerza a este punto.
acá estaríamos haciendo uso de una propiedad que se llama me queman la flecha, el teorema de transmisibilidad, que te permite trasladar una fuerza. No sé por qué la vez están quedando tan delgados. Ahí sí. Ya. Ahí me fui al chancho. Puedes trasladar esa fuerza a este punto, en este punto descomponerla. Ahí está la componente X y la componente Y luego aplicar la misma formulación de acá. O sea, calcular el momento de la componente X y sumarle el momento de la componente Y. ¿Y qué gracia tiene acá? Que la fuerza, la componente X, pasa por el punto B. Entonces no produce momento. Entonces el momento sería solamente la FI por esta distancia que está acá. Y ahí, bueno, tendrías que encontrar esa distancia mediante el uso de la geometría. Pero como les digo, es nada más otra forma de calcularlo. Pero siempre es fuerza por distancia y esa distancia es importante que sea perpendicular. Bien, espero que haya quedado claro eso. Ahora, lo que quedó pendiente la clase anterior, son los momentos concentrados. ¿Ya? Un momento, como decíamos, es la tendencia, ¿cierto?, a girar de un cuerpo producido por una fuerza. En ese sentido, un momento siempre va a estar originado por una fuerza, ¿ya? Si hay un momento sobre un cuerpo es porque hay una fuerza actuando, ¿ya? No existe otra forma de generar un momento, ¿ya? Sin embargo, también existen los momentos concentrados, que son momentos originados por un par de fuerzas, ¿ya? Un par de fuerzas, como el nombre lo dice, tan sencillo, son dos fuerzas que vienen en un par, o sea, una fuerza y otra fuerza que valen lo mismo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos en este mismo, ¿cierto? En la misma geometría del ejercicio anterior, tenemos un par de fuerzas. Tenemos esta fuerza de 200 newton, que actúa acá hacia la izquierda, y tenemos otra fuerza de 200 newton que actúa en una dirección que es paralela a la anterior, pero con sentido opuesto. Entonces tenemos básicamente una fuerza de 200 newton hacia la izquierda y otra fuerza de 200 newton hacia la derecha, pero aplicado en puntos distintos. Entonces, si yo quiero calcular la fuerza neta que se está ejerciendo sobre este cuerpo, el resultado es que la fuerza neta vale 0. La fuerza resultante, ¿cierto?, vale 0. Porque tengo 200 newton para un lado y 200 newton hacia el otro. Desde un punto de vista translacional, ambas fuerzas se anulan, ¿cierto? Sumatoria de fuerza me va a dar 0. Por lo tanto, ese par de fuerzas no está ejerciendo ninguna tendencia a la traslación, ¿ya? Por un lado, una fuerza, ¿cierto?, tiende a empujar hacia la derecha, pero por un lado, una fuerza con la misma intensidad responde hacia la izquierda. Por lo tanto, ambos efectos, desde el punto de vista translacional, se anulan. Profe, una pregunta. ¿Sí? Entonces, los momentos concentrados siempre conllevan a fuerzas que tienen igual dirección pero sentido opuesto. Siempre así, ¿cierto? Correcto. Sí. Vale, Sí, gracias. correcto. Entonces, estas fuerzas que no producen traslación, sí producen una tendencia a la rotación, mediante los momentos que genera uno y que genera la otra. Entonces, si calculamos acá, por ejemplo, el momento del par de fuerzas respecto al punto B, tenemos, bueno, acá yo definí el sentido antihorario como positivo, Entonces, tenemos primero la fuerza que está más abajo, ¿cierto? Esta fuerza de 200 newton, la que va hacia la derecha. Vamos a extender su línea de acción, tal como hicimos en el ejercicio anterior. Acá está la línea de acción.
Luego la distancia perpendicular desde el punto B, que es donde yo estoy calculando, hacia la línea de acción es 40 milímetros, que son 0,04 metros. Entonces tenemos 200 newton por 0,04 metros. Negativo, ¿cierto? Porque ese momento es en sentido horario, sentido horario. Luego, lo mismo para la fuerza de arriba. Vamos a extender su línea de acción. Extendemos su línea de acción y encontramos la distancia perpendicular, que va desde el punto B, la voy a dibujar un poco más hacia la izquierda, y esa distancia, ¿cierto? Vale 0,4 más 0,5, 0,9. Y es positiva porque genera un momento en sentido antihorario. Entonces tenemos menos 200 por 0,4 más 200 por 0,9 y eso me da un resultado de 10 newton metros. ¿Ya? Me generan ese momento. Entonces, ¿a qué es lo que quiero llegar? A que estas dos fuerzas en conjunto no generan una tendencia a la traslación, pero sí generan una tendencia a la rotación. Entonces, estas dos fuerzas yo las puedo reemplazar. Estas dos fuerzas yo las puedo reemplazar. ¿Sí? ¿Puede volver a la diapo anterior? Sí, obvio. Siempre va a tener un menos. ¿Lo hice La por este ecuación. signo? ¿Lo hice ¿Sí? por este? No necesariamente. Este signo menos depende del sentido de rotación que genere la fuerza. Ah, ya. Ya, acá ese signo menos surge porque nosotros estamos, pero si te fijas, por ejemplo, en el ejemplo que vimos acá, no había signo menos, ni uno, ni en el primero, ni en el segundo. Acá lo que importa, los signos están dados por esta definición que hicimos acá. Nosotros acá estamos diciendo que las rotaciones en sentido antihorario son positivas. ¿Ya? Entonces, luego tú ves la rotación que hace esta fuerza y te das cuenta de que no es antihoraria, es decir, es horaria, por lo tanto es contrario al signo positivo que tú definiste. Por eso va el signo menos. Y la fuerza de arriba genera una rotación antihoraria y como antihoraria es positiva, va con positivo. Ese es el porqué. Entonces, para que me entiendan mejor, la primera fuerza, la que está abajo, ¿cierto? Hace que esto gire así. Imagínate que acá tienes el vector posición y la fuerza esta está empujando hacia la derecha. Entonces está haciendo que esto gire en sentido horario. Y como nosotros definimos antihorario positivo, el horario es negativo. Y por eso aparece ese signo menos ahí. Ya, profe, gracias. Ya. Eso. Entonces, como este par de fuerzas no genera una tendencia a la traslación, pero sí a la rotación, yo lo puedo reemplazar por un momento concentrado. ¿Ya? Ese momento tiene el mismo valor independiente del punto en el cual yo lo esté calculando. ¿Ya? Nosotros lo calculamos en el punto B. Si ustedes hacen el ejercicio y lo calculan, por ejemplo, en el punto A, que es este desarrollo matemático que está acá, les va a dar exactamente el mismo valor. Les va a dar 10 newton metros. 10 newton metros. Ya que el mismo valor que nos había dado acá. Newton metros. Acá, ¿cierto? Son 200 newton por la distancia que hay desde la línea de acción hasta el punto A, que es esta distancia de acá, más los 200 newton por la distancia que hay hasta el punto A, que es, vuelven a ser ciertos 0,25 metros, o 0,025. No, en realidad son... Ah, no, está bien. Y da el mismo resultado.
da 10 Nm. Entonces, independiente del punto en el que yo calcule el momento, el resultado me va a dar el mismo. Para un par, ¿ya? Para un par de fuerzas. Si fuera una fuerza sola, el momento cambia respecto al punto. Entonces, como decía, como las fuerzas no producen una tendencia a la traslación, pero sí una tendencia a la rotación por medio de momento, podemos reemplazar estas dos fuerzas, esta y esta, yo las puedo reemplazar por este momento de 10 Nm que actúan en el cuerpo, ¿ya? En general, porque ya sabemos que da lo mismo el punto en el cual yo lo esté aplicando. Entonces, a esto de acá, que nosotros reemplazamos, se le denomina momento concentrado, ¿ya? Que en un ejercicio les puede salir un momento concentrado, sí, pero tienen que saber que atrás de ese momento concentrado lo que hay es un par de fuerzas, ¿ya? Esa es la idea. La situación aquí descrita se conoce como momento concentrado puntual, a pesar de que se sabe que su origen son dos fuerzas, insisto, en ciertas situaciones de ingeniería se especifica únicamente el momento concentrado, ¿sí? Eso es lo que nos había quedado pendiente la clase anterior. No sé si hay alguna duda respecto a esto. Luego tenemos el tema de las unidades, que ya lo revisamos. Sistema internacional unidades, ¿cierto? Y el sistema de unidades inglesa. Vamos a trabajar con ambos. No los vamos a mezclar, pero vamos a trabajar con ambos. Así que eso, como les digo, es súper importante que, sobre todo aquellos que no tienen, ¿cómo se llama?, tanta práctica con momentos, que aprendan a calcular momentos bien, porque durante el curso vamos a estar todo el rato calculando momentos. Y si no lo saben hacer bien, eso se va a transformar en un inconveniente. Así que terminando esta clase, además de la clase, les voy a subir el material que preparó el ayudante, que ahí hay ejercicios de cálculos de momento, ¿ya? Hay un par de ejercicios resueltos y también hay un par de ejercicios propuestos para que vayan soltando la mano y vayan pudiendo practicar. Así que eso, lo que vamos a ver ahora es equilibrio de cuerpos, ¿ya? Equilibrio de cuerpos, esto todavía es parte de la introducción, todavía no nos metemos en lo que es la resistencia de materiales. Acabo de ver una pregunta que había en el chat, disculpen, no tenía el chat en primera pantalla. Me preguntan si un momento es lo mismo que el momento par. A ver, par es sinónimo de momento, no sé si esa es tu pregunta. Ya a veces se dice que hay un par actuando de 10 Nm y hace alusión a lo mismo que momento. Ya, como decía, vamos a ver lo que es equilibrio de cuerpos. Ya, equilibrio de cuerpos. Ya, para ir introduciendo el tema, tenemos que tener claro que un cuerpo en general tiene 6 posibilidades de movimiento, ¿ya? Independientes. Un cuerpo se puede trasladar en X, se puede
puede trasladar en Y, se puede trasladar en Z. Esas son las tres traslaciones que puede experimentar un movimiento, ¿cierto? El lápiz se puede trasladar en el eje Y, en el eje X o en el eje Z. Cualquier otra traslación que el lápiz haga en cualquier dirección, yo lo puedo describir como una combinación lineal de esas tres traslaciones elementales, ¿cierto? Si un cuerpo se traslada en diagonal en cualquier dirección en el espacio, yo puedo decir, oye, ya, este cuerpo se trasladó X unidades en X, X unidades en Y tantas unidades en Z, y de esa manera yo describo la traslación del cuerpo por medio de tres movimientos elementales, ¿ya? Traslación en X, traslación en Y y traslación en Z. Lo mismo ocurre con las rotaciones. Un cuerpo, ¿cierto?, puede rotar respecto al eje X, puede rotar respecto al eje Y o puede rotar respecto al eje Z. Son tres rotaciones elementales. Cualquier otra rotación que tenga el cuerpo en el espacio es una combinación lineal de las otras tres rotaciones, ¿ya? Si se ponen a pensar, no existe otra posibilidad. Al final, un cuerpo en movimiento siempre va a ser una combinación lineal de esas 6 movimientos, digámoslo, o llamémoslos movimientos básicos, movimientos elementales. 3 traslaciones y 3 rotaciones. Entonces, sabemos que toda traslación que experimenta un cuerpo se origina a partir de una fuerza, ¿ya? Si un cuerpo se traslada a lo largo del eje X, es porque en algún momento una fuerza lo impulsó a trasladarse respecto a ese eje. O sea, si hay una traslación en el eje X, en algún momento sobre el cuerpo actuó una fuerza en X, ¿ya? No existe otra forma. Lo mismo ocurre con las rotaciones. Si un cuerpo rota respecto al eje X, es porque en algún momento se le aplicó un momento respecto al eje X, ¿ya? Y así, si hay una rotación respecto al eje Y, es porque en algún momento existió un momento respecto al eje Y, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos establecer condiciones de equilibrio para un cuerpo, entendiendo como equilibrio, ¿cierto?, la ausencia de movimiento, quiere decir que no hay fuerza sobre ese cuerpo, porque no se traslada, y también no hay momentos sobre ese cuerpo, porque no rota, ¿ya? O mejor dicho, la fuerza resultante sobre ese cuerpo es nula, o el momento resultante sobre ese cuerpo es nulo. Entonces, las condiciones para expresar matemáticamente que un cuerpo está en equilibrio son estas dos condiciones que están acá. Sumatoria de fuerzas igual a 0. Esta sumatoria es una sumatoria vectorial, ¿ya? Sumatoria de fuerzas para asegurar la ausencia de traslación, ¿ya? Si yo tengo que la fuerza neta sobre un cuerpo es 0, entonces puedo asegurar que ese cuerpo no se va a trasladar. Lo mismo con los momentos. Si yo tengo sumatoria de momentos igual 0, es decir, hay un balance de momentos, o el momento resultante es 0, entonces ese cuerpo no tiene manera de rotar. Si el momento neto es 0, entonces estoy asegurando un equilibrio rotacional, ¿ya? Ausencia de rotación. Entonces, estas son las dos condiciones en general de equilibrio. Sumatoria de fuerzas igual a 0. Esta sumatoria, ¿cierto?, representa la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, y sumatoria de momentos igual a 0, que representa el momento o la suma de todos los momentos de todas las fuerzas respecto a cualquier punto sobre o fuera del cuerpo.
Esas son las dos condiciones de equilibrio. Y las vamos a llamar ecuaciones de equilibrio, a partir de acá. Luego, esas dos ecuaciones, que eran ecuaciones vectoriales, yo las puedo descomponer en sus componentes rectangulares a lo largo de los ejes coordenados, ¿cierto? Con los que trabajamos siempre, que son el X, el Y y el Z. Entonces, las dos ecuaciones vectoriales anteriores se transforman en 6 ecuaciones escalares, ¿ya? Si teníamos que una fuerza vectorial es igual a 0, entonces esa fuerza, al ser igual a 0, cada una de sus componentes tiene que ser igual a 0 también. Y esas son las ecuaciones que están acá. Sumatoria de fuerzas respecto al eje X igual a 0, sumatoria de fuerzas respecto al eje Y igual a 0, y sumatoria de fuerzas respecto al eje Z igual a 0. Entonces fíjense que acá estamos estableciendo condiciones para asegurar que no se realicen los movimientos que hablábamos al principio. Nosotros decíamos que habían 3 posibilidades de traslación, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Entonces, si no hay movimiento en el eje X, bueno, las fuerzas en ese eje tienen que estar balanceadas. Eso quiere decir que la sumatoria de fuerzas en ese eje es 0. Y lo mismo con los demás. Si no hay movimiento en el eje Y, entonces la sumatoria de fuerzas en ese eje tiene que ser 0. Y lo mismo ocurre con las rotaciones. Descomponemos el momento, igualamos a 0 sus componentes y vamos a tener que, bueno, si el cuerpo no rota respecto al eje X, entonces la suma de los momentos respecto al eje X tiene que ser igual a 0. De esa manera vamos asegurando los equilibrios en cada eje. Ahora, esto es el caso general. El caso general en el espacio, es decir, en 3 dimensiones. Ahora, si el cuerpo yo lo puedo modelar como un cuerpo bidimensional y ubicarlo en un plano específico, y además las fuerzas actúan únicamente en ese plano, entonces de esas 6 condiciones que son para el espacio, en el plano me quedan solamente 3, que son estas 3 ecuaciones que están acá. La primera es sumatoria fuerza en X y sumatoria fuerza en Y, porque claro, estoy en el plano XY, tengo mi cuerpo en el plano XY y también las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo están en el plano XY. Entonces, sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y ahora, si lo piensan en un sistema en el plano, como los ejercicios que revisamos antes, las fuerzas que están en el plano XY producen solamente momentos en la dirección del eje Z. Por eso la tercera ecuación es sumatoria de momentos respecto al eje Z. Y bueno, básicamente esas son las 3 ecuaciones de equilibrio para el plano, que es más que nada la forma en la que vamos a trabajar en este curso. O sea, vamos a revisar en su mayoría problemas en el plano, digamos. Por ahí algunos quizás podemos revisar en el espacio, pero en general vamos a trabajar en el plano, y en el plano, cuando hablemos de que un cuerpo está en equilibrio, se tienen que cumplir sí o sí estas 3 ecuaciones. ¿Ya? Ahora, la correcta aplicación de estas ecuaciones requieren, ¿cierto?, que yo conozca completamente todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. ¿Ya? Y para tener una conciencia completa de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, necesito construir, primero que nada, lo que es el diagrama cuerpo libre. ¿Ya? El diagrama cuerpo libre. Eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, un diagrama cuerpo libre, ustedes saben que es un modelo matemático en el que yo represento un cuerpo aislado de todo lo que interactúa con él y expongo todas las fuerzas que esos cuerpos que yo retiré
de la ecuación, ¿cierto?, actúan sobre el cuerpo. Entonces, muchas de esas fuerzas se conocen como reacciones, que están hechas por los soportes. En general, los elementos estructurales están diseñados, acá, bueno, estamos viendo ecuaciones de equilibrio porque muchas veces las estructuras, ¿cierto? Los elementos estructurales están diseñados para mantenerse en equilibrio, ¿ya? A veces uno no lo piensa, pero un edificio, ¿cierto?, está diseñado para no moverse. Entonces las ecuaciones de equilibrio, por ejemplo, sobre sus casas, sobre, no sé, sobre un piso, se tienen que cumplir, ¿ya? Es por eso que las estudiamos. Y para garantizar que esas condiciones de equilibrio se cumplan, existen ciertas fuerzas que actúan sobre los elementos estructurales que componen una casa, que componen un edificio, y esas fuerzas se denominan reacciones. ¿Ya? Y que son fuerzas que están ejercidas por los soportes. ¿Ya? Los soportes que mantienen unida una estructura. Entonces acá tenemos una imagen en la cual están los soportes más comunes que se encuentran en problemas de 2 dimensiones. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos un cable, ¿cierto? Un cable, tenemos una pieza estructural, ¿cierto?, que está sostenida por un cable. Entonces, nosotros sabemos que, o deberían saber que un cable lo que produce es una tensión. Entonces, si yo quiero dibujar el diagrama de cuerpo libre de esta pieza, lo que yo tengo que hacer es separarla del cable y en vez del cable es poner la fuerza que hace el cable sobre la pieza. Y así transformo este diagrama esquemático en el diagrama cuerpo libre de la pieza. Saco el cable y aparece la fuerza que hace el cable sobre la pieza, que es la tensión. Y sabemos que la tensión cumple ciertas propiedades que, por ejemplo, actúa en la misma dirección del cable. Y que siempre apunta hacia, entre comillas, hacia afuera. Ese es el primer tipo de reacción, el cable. Luego vienen los apoyos. Está el apoyo móvil, que es este acá, que es como un carrito, digamos. Este carrito, si ustedes lo piensan, ¿cierto?, al tener como esas ruedas, ¿cierto?, no impide que el cuerpo se mueva en esa dirección, ¿ya? O sea, lo deja libre. Permite, ¿cierto?, que se mueva en la dirección de X. Y como se puede mover en la dirección de X, no hay reacción en esa componente. Pero el carrito sí que impide el movimiento en vertical. Lo impide, ¿ya? Esto no se puede mover en vertical, porque está el piso y porque el carrito está adosado al piso. Entonces, al impedir ese movimiento, ese impedimento se realiza mediante una fuerza. Y es por eso que aparece esta reacción, que es Fi. ¿Ya? El segundo tipo de apoyo, que es el apoyo fijo, ¿cierto? Este apoyo de acá impide los dos movimientos. Impide que esta pieza, ¿cierto?, se mueva en la dirección de X y también impide que se mueva en la dirección de Y. ¿Ya? No los deja moverse. Entonces, si es que impide el movimiento en X, es porque le ejerce una fuerza en X. Por eso aparece esta reacción acá en X. Lo mismo en Y. Impide el movimiento en Y, por lo tanto aparece una fuerza en Y. ¿Ya? Luego el pasador interno, ¿cierto? Que es básicamente lo mismo. Es solamente que acá conecta dos piezas. Igual se impide, ¿cierto?, el movimiento en ambas direcciones. Y luego tenemos, por último, el empotramiento.
¿Qué gracia tiene el empotramiento? Que básicamente que además de impedir las dos traslaciones, también impide la rotación. Si ustedes lo piensan, por ejemplo, este apoyo, ¿cierto? Impide las traslaciones. Impide que esto se mueva en X y que se mueva en Y, pero no impide que esto rote, ¿cierto? Esto acá tiene un tornillito o un pasador. Entonces, esta pieza podría rotar respecto a ese punto. Podría rotar esto acá. No tiene nada que lo impida que rote. Entonces, como tiene libre ese movimiento de rotación, no aparece acá una reacción de momento. ¿Ya? Lo mismo acá. Esto acá puede rotar libremente. Acá igual esto puede rotar libremente. Pero acá, fíjense que acá esto no puede rotar. No puede rotar ni tampoco puede moverse. Es por eso que aparece una fuerza en Y, porque impide el movimiento en Y, una fuerza en X, porque impide el movimiento en X, y un momento, porque impide la rotación. ¿Ya? Básicamente. Esa es la lógica que siguen los apoyos. Yo siempre puedo determinar la reacción que ejerce un soporte imaginando si el elemento que está unido a él es capaz de trasladarse o rotar en alguna dirección en particular. Entonces, por ejemplo, si el soporte impide la traslación en una dirección en particular, entonces aparece una fuerza en esa dirección. Igualmente, si impide una rotación, es porque se está ejerciendo un momento sobre ese elemento. ¿Ya? Esa es la lógica. Y bueno, ahí están los ejemplos que revisamos. ¿Ya? Las reacciones generalmente representan incógnitas en los problemas de análisis estático y bueno, como sobre el equilibrio, como sobre el cuerpo se tienen que cumplir las tres ecuaciones de equilibrio, entonces este cuerpo podría presentar hasta tres incógnitas, ¿cierto? Como si estamos en el plano, tenemos tres ecuaciones de equilibrio, entonces para que un problema se pueda resolver, puede tener un máximo de tres incógnitas. Básicamente. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos una viga sobre la cual se aplican tres cargas. La viga, ¿cierto?, tiene un apoyo fijo en A y un apoyo móvil en B. ¿Ya? Esto, ¿cierto?, de acá es un apoyo fijo y esto de acá es un apoyo móvil. Entonces, el problema me pide determine las reacciones. Así que vamos a resolver esto. Ya. Bueno. Primero hay que entender qué es lo que nos están pidiendo. ¿Ya? Tenemos una viga, ¿cierto?, que está sometida a tres cargas y que está apoyada en dos puntos. El ejercicio me pide que yo determine las reacciones. Las reacciones son las fuerzas que se generan en este punto y en este otro punto. Entonces, nosotros lo primero es que apliquemos las ecuaciones de equilibrio. Así que vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre. Vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre de la viga. Ya, aquí está la viga. Recordemos que el diagrama cuerpo libre básicamente es aislar el cuerpo de todo lo que está en contacto con él.
Entonces vamos a mantener las fuerzas externas sobre el cuerpo. Tenemos esta fuerza de 15 kilonewton. Luego tenemos dos fuerzas de 6 kilonewton, una por acá y otra por acá. Ya, y ahora tenemos que aislar el cuerpo de lo que está en contacto con él. ¿Con qué está en contacto la viga? Con los apoyos. Tenemos un apoyo fijo en A. Ya, esto de acá es un apoyo fijo. Un apoyo fijo. Entonces sabemos, por la diapo que vimos anteriormente, que un apoyo fijo genera dos reacciones. Una en X y una en Y. ¿Por qué? Porque impide los dos movimientos. ¿Ya? Entonces, si yo retiro el apoyo del diagrama, tiene que aparecer una reacción en X y tiene que aparecer una reacción en Y. Ya, a estas fuerzas las vamos a llamar, como está en el punto A, la vamos a llamar A sub X. Y a esta fuerza de acá la vamos a llamar A sub Y. A sub Y. Luego esta fuerza valía 15 kilonewton. Esta valía 6 kilonewton. Y esta valía 6 kilonewton. Luego tenemos el segundo apoyo, que es este apoyo de acá. Este es un apoyo móvil. Un apoyo móvil. Que impide el movimiento en Y, pero deja libre el movimiento en X. Entonces, solamente aparece una reacción en Y. Aquí. Una reacción en Y. Y a esa reacción la vamos a llamar B sub I. B sub I. Este sería el diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Lo que hemos hecho es aislar el cuerpo, dibujar la viga solita. Ya la retiramos de todo lo que estaba en contacto con ella, que en este caso eran dos apoyos. Y cada vez que yo saco un cuerpo que está en contacto, tengo que poner las fuerzas que ese cuerpo ejercía. ¿Sí? Una pregunta es que estoy un poco confundido, es que el diagrama de cuerpo libre ahí no lo estaría representando un movimiento hacia la derecha, ya que en el eje de horizontal solamente hay una fuerza. Ya. Buena pregunta. Ya. Mira, lo que pasa acá es que nosotros estamos, ¿cierto? Este apoyo fijo tiene la capacidad de ejercer estas dos fuerzas, ¿ya? Puede ejercer esta fuerza hacia la derecha, pero nosotros aún no la calculamos, ¿ya? Ahora la vamos a calcular bajo la lógica que tú me estás comentando, que está muy bien. Esa fuerza debería darme un valor de 0. ¿Ya? Ah, vale. Debería darme un valor de 0 porque lógicamente que, claro, este cuerpo está en reposo y al ser esta la única fuerza horizontal, debería tener un valor 0. ¿Ya? Entonces, Ok, perfecto. este cuerpo está en equilibrio. Por lo tanto, podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio sobre este cuerpo. ¿Ya? Ecuaciones de equilibrio. Ecuaciones de equilibrio. La primera que vamos a aplicar es la que comentaba el compañero, que es sumatoria de fuerzas en X, igual a 0. Entonces acá vamos a tener todas las fuerzas que hay en X, que solamente es A sub X, y eso me va a dar que A sub X vale 0. ¿Ya? Súper sencillo. Insisto, como la viga está en equilibrio, las ecuaciones de equilibrio, las tres, tienen que cumplirse. Y esta es la primera. Entonces, A sub X me va a dar 0. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que este apoyo tiene la capacidad de ejercer una reacción en X, pero no lo ejerce, porque no es necesario debido a la condición de carga externa. ¿Ya?
pero la pudiese ejercer. Si por ejemplo sobre esta viga hubiera una fuerza acá de 3 kN, entonces este apoyo reaccionaría con una fuerza de 3 kN en sentido opuesto para mantener el equilibrio. ¿Ya? Eso es lo que hacen los apoyos. Reaccionan en función de las cargas externas. ¿Ya? En este caso, como no hay una carga en X, no tiene la necesidad de reaccionar. Pero si la hubiera, sí podría hacerlo. ¿Ya? Entonces, esa es la primera ecuación de equilibrio. La segunda ecuación de equilibrio. Nos quedan dos. Recordemos que las ecuaciones de equilibrio eran sumatoria de fuerza en X igual a 0, sumatoria de fuerza en Y igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0. Ya ocupamos esta. Podríamos ocupar sumatoria de fuerza en Y, pero fíjense que si ocupamos sumatoria de fuerza en Y, tendríamos A sub I menos 15, B sub I menos 6 y menos 6, y bueno, tendríamos dos incógnitas para una ecuación. ¿Ya? De todas maneras la vamos a dejar planteada al tiro, ya que prácticamente ya la hicimos, así que sumatoria de fuerza en I, tenemos A sub I, ¿cierto? Menos 15 kilonewton. Estoy escribiendo las fuerzas de izquierda a derecha. Más B sub I, menos 6 kilonewton. Menos 6 kilonewton, y eso tiene que ser igual a 0. ¿Ya? ¿Cuál es el problema acá? Es que me va a quedar una ecuación con dos incógnitas. 27. 27 kilonewton. ¿Alguien va a preguntar algo o prendió el micrófono de casualidad? Chicos, ¿alguien tiene el micrófono? Ahí lo muteé. Ojo con los micrófonos, chicos, por favor. Ya, tenemos entonces una ecuación que no podemos despejar nada porque hay dos incógnitas para una variable. Entonces, la última ecuación que nos queda es la sumatoria de momentos. Tenemos que elegir, para aplicar la ecuación de momentos, lo primero que tenemos que elegir es en qué punto vamos a momentar. ¿Ya? ¿En qué punto vamos a momentar? Sabemos que momento es fuerza por distancia. ¿Ya? Entonces, si alguna de esas fuerzas yo la calculo con una distancia que sea igual a 0, voy a eliminar a esa fuerza de la ecuación. Entonces acá me conviene momentar en algún punto donde hay una incógnita, para que no me aparezca en la ecuación. Entonces, vamos a elegir acá el punto A. Sumatoria de momentos respecto al punto A. ¿Por qué? Porque respecto al punto A, ¿cierto? A sub I pasa por ese punto, por lo tanto la distancia desde la fuerza hacia el punto es 0 y esa fuerza no ejerce momento. Entonces, luego vamos a tener el momento que genera esta fuerza de 15 kilonewton, ¿cierto? Que va a ser igual a la fuerza por la distancia perpendicular, ¿cierto? Extiendo la línea de acción, ¿cierto? Y la distancia va a ser esta de acá. Y esa distancia vale 3 metros, si es que vemos el dibujo de arriba. Entonces vamos a tener 15 kilonewton por 3 metros. Y el sentido, ¿cierto? Sería sentido horario. Por lo tanto, vamos a definir el sentido horario como positivo. Luego tenemos el momento que hace la fuerza incógnita V sub I. V sub I por la distancia perpendicular desde el punto A hasta la línea de acción de V sub I, que es esta distancia de acá, que son 3 más 6 metros, son 9 metros en este caso. 9 metros, y el sentido es antihorario, por lo tanto esto es negativo. Esto es negativo.
Luego tenemos la fuerza de 6 kilonewton por la distancia, ¿cierto? Que es 3 más 6 más 2 por 11 metros. Por 11 metros, voy a seguir acá abajito. Y nos queda otra fuerza de 6 kilonewton por la distancia, que en este caso son 13 metros. Y eso tiene que ser igual a 0, ¿sí? Por condición de equilibrio. Luego despejo y me va a dar que B sub I, despejo, ¿cierto? La única incógnita en esta ecuación es B sub I. Y me va a dar que B sub I vale 21 kilonewton. Profe, ¿Sí? ¿podría explicar cómo fue el que calculó el momento? O sea, ¿qué análisis tengo que hacer? Ya. Para calcular el momento, lo primero es definir qué sentido es positivo y qué sentido es negativo. Nosotros acá definimos el sentido horario como positivo. Entonces, tú tienes que calcular el momento de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. ¿Ya? De todas. Primero tenemos las dos fuerzas que hay en A. Esas fuerzas no ejercen momento porque pasan por el punto donde yo estoy calculando el momento. Luego tenemos esta fuerza de 15 kilonewton, ¿ya? Esa fuerza de 15 kilonewton va multiplicada por la distancia que hay entre la línea de acción de la fuerza y el punto donde yo estoy calculando el momento, que es esta distancia. Y esa distancia vale 3 metros. 3 metros. Por eso está este factor de acá. 15 kilonewton Profe, por 3 metros. ¿Sí? ya, sí, ahí me quedó más claro. Y eso de saber cómo es positivo o negativo, Ya. depende del... Pero me cuesta verlo, no sé cómo. Mira, tú tienes que imaginarte que acá tienes el vector posición. ¿Ya? El vector posición, imagínate que tú lo tienes como agarrado en el punto A. O sea, como que en ese punto pivota, ¿ya? Y tú le estás ejerciendo esta fuerza que va hacia abajo. Entonces, este vector va a rotar así. Va a rotar así. Y eso es un sentido de rotación horario. ¿Sí? Horario. Por eso acá va positivo. Porque definimos como positivo justamente el horario. Pero tienes que imaginarte que la viga tú la tienes quieta o la tienes sujeta en el punto A y tú le estás haciendo la fuerza hacia abajo, entonces va a rotar en sentido horario. Ah, ya, ahora sí, claro, como es una barra es más fácil verlo. Sí, Ya, claro. Es como una barra, exactamente, es más fácil, pero para todos los cuerpos la lógica es la misma. claro, Entonces, después hay que buscar ahí el punto solamente. sí, ¿Cuál entonces, rota? claro, después tienes, por ejemplo, la fuerza en B, que es desconocida, por la distancia, que sería toda esta distancia, que vale 9, y esta fuerza lo hace rotar hacia el otro lado, porque la está empujando hacia arriba. Entonces la hace rotar en sentido antihorario. Y como es antihorario y nosotros dijimos horarios positivos, me va a dar, me aparece este signo menos de acá. Por eso esta expresión. Y bueno, la lógica después se aplica para todas las fuerzas que actúen sobre el cuerpo. Y ya, ¿y qué me falta? Me falta calcular A sub I. Bueno, de acá, ¿cierto? De esta ecuación que habíamos encontrado acá, A sub I más B sub I, despejamos, ¿cierto? Que A sub I vale 21 para llegar a 7, faltan 6. 6 kilonewtons. Entonces, estas son las fuerzas o los valores que tienen que tomar las reacciones para que el cuerpo se mantenga en equilibrio. ¿Ya? En otras palabras,
Si yo tengo esta viga tal como está en este ejercicio y le ejerzo estas fuerzas, entonces este apoyo va a reaccionar con una fuerza de 6 kN y este apoyo va a reaccionar con una fuerza de 21 kN para que la viga se mantenga en equilibrio. Ya, ese es el fin. Ya, acá hay un detalle que yo quiero comentar que es que cuando yo construí el diagrama cuerpo libre, puse arbitrariamente estas fuerzas, las puse hacia arriba, ¿cierto? Y esta fuerza la puse a la derecha. Pero esa yo lo puse arbitrariamente, ¿ya? Luego, las ecuaciones de equilibrio, al darme los resultados positivos, me está diciendo que este sentido acá está bien. No sé si me explico. En el fondo, cuando usted construye el diagrama cuerpo libre, usted no sabe si la fuerza que genera este apoyo, por ejemplo, va hacia arriba o va hacia abajo. Eso ustedes no lo saben. Puede ir hacia arriba, pero este apoyo igual puede ejercer una reacción hacia abajo. ¿Ya? Profe, ¿Sí? es que usted habla de este y no veo el cursor. No sé si... Entonces no entiendo de cuál de los dos habla. Sí, no se ve el cursor, profe. ¿No se ve el mouse? Creo que es por la foto. En el ejercicio creo que se pierde el cursor, entonces me pierdo. Ah, ya. Entonces voy a intentar ir dibujando encima para que vayan dándose cuenta. Ya, de nuevo. Aquí, en este apoyo. O sea, por ejemplo, acá ustedes están viendo solamente la raya roja que aparece, no ven el mouse. La raya, sí. Y el mouse no lo ven. Yo al menos no lo veo. Mm, No, no ya. está. Solo la No, línea profe, roja. no sé. Ya, buen detalle. Buen detalle. Ya. Entonces, acá, este apoyo, ¿cierto? Puede ejercer una fuerza hacia arriba o puede ejercer una fuerza hacia abajo. ¿Ya? Entonces, en el diagrama de cuerpo libre, yo pongo esta fuerza sin saber exactamente hacia dónde va. ¿Ya? Yo puedo intuir que va hacia arriba o que va hacia abajo. Por ejemplo, en este ejercicio era bastante obvio que va hacia arriba porque como todas las fuerzas iban hacia abajo, entonces tiene que reaccionar con una fuerza hacia arriba. Pero en ejercicios más complejos yo eso de repente quizás no lo sé, ¿ya? Entonces, si yo pongo yo puedo poner arbitrariamente puedo asignar arbitrariamente los sentidos en los diagramas de cuerpo libre, ¿ya? Y luego las ecuaciones de equilibrio me corrigen, ¿ya? Si los resultados en las ecuaciones de equilibrio me dan positivos, eso quiere decir que los sentidos están bien. Si los resultados me dan negativos, quiere decir que los sentidos están mal, ¿ya? Y que iban al revés. Por ejemplo, si yo acá esta fuerza la hubiera puesto hacia abajo, en la ecuación de equilibrio, de acá, ¿cierto? Sumatoria de momentos, acá esto hubiera sido un más, ¿cierto? Porque me hubiera generado un sentido de rotación. No, si lo hubiera puesto hacia abajo, ¿cierto? Me hubiera generado un sentido de rotación horario. Entonces hubiera sido positivo y al despejar esto me hubiera dado negativo. Y ese negativo lo que me está diciendo es que me equivoqué en ponerlo hacia abajo, que en verdad iba hacia arriba. ¿Ya? A eso es lo que quería llegar. No sé si se entendió. Quizás más adelante en algún ejemplo nos salga alguna reacción negativa y ahí vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer en ese caso. Ya, eso en cuanto a este ejemplo. Vamos a volver a la diapo. Acá está el desarrollo, el mismo desarrollo que hice en la pizarra.
Así que vamos a seguir con lo que queda, que es análisis de estructuras. Ya. En los problemas que vimos recién, que fueron dos, ¿cierto? El de la barra que acabamos de ver y el de en el que calculamos momento, que era esa barra con un ángulo recto. Estábamos considerando un solo cuerpo, ¿cierto? Esta barra es un solo cuerpo. ¿Ya? Es un solo cuerpo, está conectado por apoyos, pero es un solo cuerpo. En el ejercicio que vimos antes, que era este, también era un solo cuerpo, ya que tenía una geometría y tal, pero un cuerpo al fin y al cabo. Ahora bien, muchas veces, para generar ciertos objetivos, se generan estructuras, ¿ya? Que son básicamente varios elementos mecánicos unidos de tal manera para cumplir un propósito. Entonces, cuando teníamos un solo cuerpo, las fuerzas involucradas, ¿cierto? Eran todas cargas externas, ¿ya? Aquí todo lo que hay sobre este diagrama cuerpo libre son cargas externas, porque son cargas que actúan fuera del cuerpo, ¿ya? Que hace otro cuerpo sobre ese cuerpo. Ahora vamos a considerar problemas que traten el equilibrio de estructuras que estén formuladas, como digo, por varias partes conectadas entre sí. Estos problemas requieren que, además de determinar las fuerzas externas de la estructura, determinemos fuerzas internas, ¿ya? Que son las fuerzas que mantienen unidas las partes de la estructura. Por ejemplo, tenemos, ¿cierto? Esta grúa, que está formado por tres barras, ¿cierto? Tenemos la barra vertical, la barra horizontal y una barra diagonal, ¿cierto? Que hay forma como unión. Entonces, la grúa, ¿cierto? Está apoyada acá por un... disculpen, pensé que tenía activado el dibujo. Tenemos acá, la grúa está apoyada por un pasador, ¿cierto? Está apoyada por un cable y sobre ella se ejerce un peso W. Ya, entonces, si yo dibujo el diagrama de cuerpo libre de la grúa, ¿cierto? Estamos considerando la grúa como un todo, ¿cierto? Bajo la lógica del ejercicio que vimos anteriormente, ¿cierto? Lo que uno hace es retirar los apoyos y reemplazarlos por las cargas que generan los apoyos. Entonces acá yo tengo que retirar este apoyo en A, ¿cierto? Y me van a aparecer las fuerzas que ejercen en A. Como el apoyo era un apoyo fijo, aparecen dos fuerzas, ¿cierto? Una fuerza horizontal y otra fuerza vertical. Luego retiro el cable ejerce una tensión, y también retiro el peso que había en la punta, ¿cierto? Y aparece la carga, ¿cierto? El peso que transmite ese objeto a la grúa. Ya, estas son fuerzas externas a la grúa, ¿ya? El peso, las dos componentes de la reacción en A, la tensión, son fuerzas externas a la grúa, ¿sí? Porque la ejercen otros cuerpos sobre la grúa. Además de esas fuerzas externas, esta grúa, al ser una estructura, ¿ya? También tiene fuerzas internas que la mantienen unida. ¿Ya? Esas fuerzas internas están en los puntos de conexión. Aquí, aquí y aquí. ¿Ya? Estas son fuerzas externas. Que el rol que cumplen es mantener unida la grúa. Recordemos que una fuerza es en contacto de un cuerpo sobre otro. Entonces, por ejemplo, en el punto B, ¿cierto? Está en contacto la barra vertical con esta barra diagonal. Entonces, al haber contacto hay fuerza.
Entonces, si yo ahora lo que quiero es desarmar la grúa y dibujar el diagrama de cuerpo libre de cada una de sus partes, tengo que, ahora ya las fuerzas, como estoy separando la grúa, ¿cierto? Esas fuerzas que la mantenían unida ya dejan de ser fuerzas externas, o sea, fuerzas internas, y pasan a ser fuerzas externas. O sea, son fuerzas internas desde el punto de vista de la grúa como un todo. Pero desde el punto de vista de las partes ya son fuerzas externas. Entonces lo que hago acá es desarmar la grúa y dibujo el diagrama de cuerpo libre de cada una de sus partes. Y aparecen, ¿cierto?, las fuerzas que mantienen unidas a los tres elementos. Por ejemplo, ¿cierto? Acá en el punto C, separo la barra vertical de la barra horizontal y aparecen las fuerzas que ejercen una sobre otra. ¿Cierto? Por principio de acción y reacción, estas dos fuerzas tienen que ser iguales y esta fuerza tiene que ser igual que esta. ¿Ya? Una es la reacción de la otra. Lo mismo pasa en el punto B. En el punto B, ¿cierto? Estaba en contacto la barra vertical con la barra diagonal. Cada una hacía una fuerza una sobre otra. Y bueno, al separarla, esas fuerzas aparecen en los diagramas de cuerpo libre de las partes separadas. Mismo caso en el punto E. ¿Cuál es la conclusión acá importante? Que acá siempre hubieron fuerzas, pero cuando estoy analizando la grúa como un todo, esas fuerzas no aparecen porque son fuerzas internas. Son fuerzas internas a la grúa y en los diagramas cuerpo libre solamente se dibujan las fuerzas externas. Pero luego cuando quiero analizar, por ejemplo, yo quiero saber qué es lo que pasa con esta barra horizontal, entonces ahí sí tengo que separarla y al separarla de sus otras partes constituyentes, esas fuerzas internas pasan a ser fuerzas externas. ¿Ya? Bueno, acá está el análisis. Importante tener en cuenta que en todo punto de contacto siempre va a haber una fuerza. Y además de esa fuerza va a estar presente la tercera ley de Newton, la cual establece, ¿cierto?, el principio de acción y reacción. Entonces, si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otra, el otro cuerpo va a reaccionar, ¿cierto?, con una fuerza de igual magnitud, igual dirección, pero sentido opuesto. Entonces, por ejemplo, en el punto B, ¿cierto?, estaba conectado el elemento B con el elemento AD, y ahí aparece una fuerza, ¿cierto?, que es esta fuerza. Esta fuerza vendría a ser la fuerza que ejerce BE sobre AD, ¿ya? Y la reacción de esta fuerza es esta fuerza de acá, que es igual y opuesta. ¿Ya? Entonces, esta es la fuerza que ejercería AD sobre BE. Y así para todos los puntos. Acá tenemos una acción y acá está la reacción. ¿Ya? Y acá pasa lo mismo, solamente que acá la fuerza está descompuesta. ¿Por qué acá hay dos fuerzas? ¿Por qué en este punto hay dos fuerzas y en estos puntos hay uno? Eso lo voy a explicar enseguida. Lo importante es que siempre va a haber una fuerza y va a estar la reacción a esa fuerza también actuando sobre el otro cuerpo. Siempre las fuerzas aparecen de a pares. Eso. Ahora, dentro de lo que son las estructuras, existe un tipo de elementos que es importante mencionar y saber cómo funcionan, que son lo que se llama mecánica como los elementos sometidos a dos fuerzas. Si un elemento está sometido a solo dos fuerzas, ¿ya? No más de dos fuerzas, eso quiere decir que sobre el cuerpo se le aplican fuerzas o está en contacto con otros elementos en solo dos puntos. Entonces, para garantizar el equilibrio de ese elemento, las fuerzas resultantes en cada uno de estos dos puntos tienen que cumplir las siguientes condiciones. Tienen que ser de igual magnitud, tienen que tener la misma línea de acción
Y esa línea de acción tiene que estar dirigida a lo largo del elemento. Y tienen que tener sentidos opuestos. Ya, me explico. Un elemento sometido a dos fuerzas es un elemento, como digo, que no necesariamente que esté sometido a dos fuerzas, suena paradójico, pero el significado es que está conectado en dos puntos. En este caso, por ejemplo, tenemos esta barra que está conectada por acá y está conectada por acá. Ya. En medio no pasa nada, no tiene ninguna fuerza actuando, aparte de, digamos, este punto A y este punto B. Solamente hay fuerzas aplicadas en esos dos puntos. Entonces, las fuerzas netas que hay en esos puntos tienen que cumplir que sean de igual magnitud para que se anulen, porque recordemos que esto está en equilibrio. Tienen que tener la misma línea de acción y esa línea de acción tiene que estar dirigida a lo largo de la barra. Y tienen que tener sentidos opuestos. Ya, no hay otra forma en la que esta barra esté en equilibrio. Si ustedes lo piensan, no existe otra alternativa. Es la única forma de que esté en equilibrio. Si, por ejemplo, esta fuerza de esta forma, las fuerzas se anulan, ¿cierto? Porque una apunta hacia arriba y la otra hacia abajo. Y también se anulan los momentos, ¿ya? Respecto a cualquier punto. ¿Ya? Respecto a cualquier punto, no hay momentos. Si yo tuviera, por ejemplo, esta fuerza, en vez de estar apuntando, como está en el dibujo, apuntar hacia acá, y esta fuerza, por ejemplo, apuntar hacia acá, igual se anularían entre ambas, pero habría momentos. Entonces esa barra estaría rotando. Entonces, la única forma de que esto esté en equilibrio es como sale en el dibujo. Y existen dos posibilidades. Una es que las fuerzas apunten hacia adentro y otro es que las fuerzas apunten hacia afuera. ¿Ya? Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasaría si es que ambas fuerzas están, por ejemplo, al medio de la barra con la misma dirección, pero en sentido opuesto, no estaría en equilibrio también? No sé si se entendió, pero la misma línea de acción, pero al medio. Da lo mismo, siempre y cuando sean dos puntos, da lo mismo si esos puntos están, por ejemplo, al medio. O sea, si la fuerza, por ejemplo, estuviera acá y la otra estuviera acá, igual estaría en equilibrio. Si esa era tu pregunta. Ah, no, yo decía como, ¿cómo lo explico? Que una fuerza estuviera apuntando hacia la barra de compresión y la otra estuviera apuntando en el sentido opuesto. Ah, ya, tú Eh, dices, eh, claro, ahí no estaría en equilibrio. O sea, tú dices, por ejemplo, si esta estuviera hacia acá y la otra igual hacia al lado que sale. no, como en la otra dirección, como perpendicular. Esa es la palabra, perpendicular. Que estuvieran como perpendicular a las fuerzas que Tú dices, acá señalar. Sí, claro, así, con exactamente, pero que estuvieran en el mismo punto, en la misma línea de acción, apuntando en sentido contrario, ¿no significaría que hubiera equilibrio? Pongámonos, por ejemplo, estuviera justo en medio de la barra. tú dices así. Sí, eso. Ahí igual está en equilibrio. Igual está en equilibrio. Pero ahí tendría fuerzas actuando en un solo punto, que sería este. En un solo punto. Ah, Entonces deja de ser un elemento sometido a dos fuerzas. Porque el elemento sometido a dos fuerzas tiene fuerza en dos puntos. ¿Ya? Acá estaría en un punto. O sea, yo sé ya que, entiendo. o sea, claro, yo sé que en el fondo son dos, pero generalmente estas barras se toma como que son muy delgadas. Entonces es un punto en realidad. Pero igual estaría en equilibrio. Ya, ok, bro. Entonces, estas son las únicas dos posibilidades. Y bueno, cada una se denomina de una forma distinta. Cuando las dos fuerzas tienden a estirar el elemento, se dice que la barra está en tracción o tensión. Y cuando las fuerzas apuntan hacia adentro y tienden a comprimir al elemento, se dice que la barra está en compresión. ¿Ya? Entonces, un elemento de dos fuerzas sí o sí va a estar en tracción o compresión. Y eso va a depender si las fuerzas apuntan hacia adentro o hacia afuera. Ya, entonces, volviendo un poco al ejercicio anterior,
La razón de por qué en este punto de apoyo hay una fuerza y por qué en este punto hay dos. Acá hay dos y dos, ¿cierto? La razón es que este cuerpo, el BE, es un elemento sometido a dos fuerzas. Si ustedes lo ven en la figura, ¿cierto? Este cuerpo está conectado en solo dos puntos. Ahí se me ve. No sé qué me pasó. Y ahí sí. Ese elemento de al medio está conectado solo en dos puntos. Entonces es un elemento de dos fuerzas. Ah, no sé qué me pasa, se me volvió loco el mouse. Pero bueno. En fin. Esa es la razón por la que en el punto B y en el punto E solamente hay dos fuerzas. O sea, hay una. ¿Y por qué en C no puede haber dos fuerzas? No puede haber una fuerza porque tanto la barra AD como la barra CF no son cuerpos sometidos a dos fuerzas. ¿Sí? La barra AD, por ejemplo, tiene fuerzas aplicadas en el punto A, en el punto B, en el punto C y en el punto D, en 4 puntos. ¿Ya? Entonces no se cumplen estas hipótesis. No se cumplen. Lo mismo pasa con la barra CF. Con la barra CF. La barra CF no tiene cierto, o sea, tiene fuerzas aplicadas en 3 puntos, en C, en E y en F. ¿Ya? Por lo tanto, no genera fuerzas con estas características. De acá. No sé si queda claro, chicos, o esto les genera algún tipo de duda. Bueno, ahora ya. Yo creo que lo vamos a dejar hasta acá por hoy, porque ya llevamos como 1 hora y media, creo, de clase. Así que bueno, me interesa que el día martes vengan con esta idea fresca, ¿ya? De las fuerzas internas que aparecen en una estructura cuando yo la separo y que sepan bien cómo distinguir si es un elemento sometido a dos fuerzas o no. Ya que la próxima clase vamos a aprender matemáticamente cómo calcular estas fuerzas de acá, estas fuerzas que salen acá en este diagrama. Ya vamos a aprender a calcular las fuerzas internas. Así que eso, chicos, les pido que repasen ojalá lo que vimos antes de la clase, que ojalá puedan hacer algún ejercicio de cálculo de momentos. Y nada, voy a subir esta clase, voy a subir la ayudantía de esta semana, que son ejercicios para que puedan practicar. Y eso, chicos, no sé si alguien tiene alguna duda para ir finalizando. Si no, bueno, lo dejamos hasta acá y nos vemos el día martes de la próxima semana. Chao, profe. Vale, profe. Chao. profe, que esté bien. Chao, profe, gracias. Igual ustedes que estén muy bien. Chao, profe. Chao, chao. Geraldine, no sé qué es lo que quieres que vuelva a explicar. No tengo ningún problema, pero ¿qué fue lo que no entendiste? Es que aquí me perdí. O sea, en la diapo que está,
Ahí me ¿Sí? perdí. Entendí lo que pasó después sobre la compresión y la tensión, pero acá me perdí. Ya. Mira, básicamente lo que pasa acá es que, bueno, como yo explicaba desde la diapo anterior, es que en estos puntos donde hay contacto entre las partes que forman una estructura, en esos puntos hay fuerzas, ya que se ejercen, que un elemento ejerce sobre el otro y viceversa. Cuando yo estoy trabajando con la estructura completa, esas fuerzas no aparecen porque son fuerzas internas a la estructura. Pero cuando yo lo separo, tengo que expresar esas fuerzas en los diagramas de cuerpo líquido. Entonces, por ejemplo, al separar esta fuerza, o sea, este elemento DA de este elemento BE, ¿cierto? Al hacer esa separación, en este punto aparece esta fuerza B. Aparece esa fuerza B. Ya, esta fuerza B, acá lo dice, es la fuerza que ejerce el elemento DA sobre el elemento BE. Esta fuerza que está acá. Ya, y la reacción de esa fuerza es esta que está acá. Valen lo mismo, tienen la misma magnitud, la misma dirección, pero tienen sentidos opuestos. ¿Ya? ¿Por qué hay una sola fuerza y no dos? Porque es un elemento sometido a dos fuerzas. Y yo sé que esta fuerza tiene esta dirección en particular. En el punto C pasa lo mismo. Pasa lo mismo. En el punto C, al separar el elemento DA del elemento CF, aparece la fuerza que ejerce uno sobre el otro y viceversa. ¿Ya? Pero como ninguno de los dos es un elemento sometido a dos fuerzas, no conozco la dirección de esa fuerza. Entonces la expreso por medio de sus componentes, que son CI y CX. Y sobre el cuerpo contrario aparecen las reacciones de esas dos componentes. Si CX sobre un cuerpo va hacia la derecha, sobre el otro cuerpo viene hacia la izquierda. Y si esta va hacia arriba, acá esta va hacia abajo. Entonces cuando yo separo un cuerpo, separo dos cuerpos, siempre aparece la fuerza que ejerce uno sobre el otro y la reacción respectiva sobre el contrario. Que son fuerzas de la misma magnitud, la misma dirección, sentido opuesto. Ahora la única diferencia, la única distinción que hay que hacer es si yo la dirección de esa fuerza la conozco o no. ¿Cuándo la voy a conocer? Cuando un cuerpo tiene estas características. Cuando es un cuerpo sometido a dos fuerzas. Y ahora entendí. Ya, qué bueno. Bueno, me hubiera gustado alcanzar a ver el ejemplo hoy día porque siempre eso ayuda bastante a que se entienda, pero en honor al tiempo, mejor lo revisamos en la próxima clase. Bueno, profesor, gracias. Ya, de nada.